Todos somos Iglesia, bajo la conducción de Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, obispo de Nezahualcóyotl, México. Nos guía en la formación familiar para que todos encuentren el amor de Dios a través de su Iglesia. Por lo que precisamente nos dice también San Agustín, que pues una flor se marchita, una lágrima se evapora, pero una oración sí llega hasta Dios. Y esto es lo que hemos hecho ahora al inicio de este momento del programa para recordar a nuestros fieles difuntos. Y bien, queridos amigos, pues seguimos con este tema de la paciencia y la impaciencia. Decíamos la ocasión anterior, es conveniente y es bueno, de acuerdo a Tertuliano, que también veamos la contraparte de lo que estamos queriendo poner delante de nosotros y hacer nuestro, como es en este caso la paciencia. Y nos dice el escritor y filósofo griego, que posiblemente sea uno de los más importantes del siglo XX, Nikos Kazantzakis, esta frase: la gente está siempre impaciente, pero Dios nunca tiene prisa. Es conveniente que la recordemos. La gente está siempre impaciente, pero Dios nunca tiene prisa. Y esto precisamente para mostrar esta parte contraria a la paciencia, que, como decíamos, es la impaciencia, y que pues nos iluminan verdaderamente. Necesitamos ser pacientes, infinitamente pacientes con Dios. Recordemos que es una virtud que encontramos en plenitud solamente en Él, y que Él es el que a quien hemos de acudir para pedírsela. Y con Dios necesitamos verdaderamente ser infinitamente pacientes con Él. Porque pues vamos a ver esto precisamente durante esta tarde, que necesitamos permitir las cosas manifestarse en su propio tiempo, en el tiempo de Dios. No es cuando nosotros deseamos, no es en el momento en que nosotros esperamos, sino que es en el tiempo de Dios y en el momento en que Él cree que es más conveniente que sucedan las cosas, que se dé la respuesta, que veamos con claridad lo que hasta ahora vemos confusamente. La impaciencia es una característica a veces muy humana, definitivamente también es algo muy humano, y pues lamentablemente la padecemos la gran mayoría, y más en este tiempo en que en ocasiones, por lo que hemos ido viviendo, nos da la impresión de que todo es muy rápido. El horno de microondas, por ejemplo, para calentar un café, tiene su programador para que sea en el menor tiempo posible. Muchas de las veces también para el desarrollo de algunos animalitos que tenemos, los pollos, los cerdos, pues se ha ido buscando la manera de cómo acelerar ese proceso y a cómo acelerar también el trámite que vamos a hacer para poder nosotros salir adelante. Pues simple y sencillamente a veces el querer obtener un título y quererlo obtener rápidamente, pues sí se logra, pero en ocasiones nos damos cuenta que no van a ser verdaderamente lo que nosotros esperábamos. Sencillamente nuestra gente, nuestros fieles, los seres humanos, se dan cuenta, por ejemplo, en ese animalito que creció rápidamente. Lo dicen con sus palabras sencillas, dice, no tiene sabor, no tiene el mismo sabor de aquel que tiene el proceso natural. Y eso es muy cierto. No va a tener el mismo sabor. No se va a disfrutar de la misma manera. Entonces, pues hay que esperar precisamente el tiempo de Dios para que se manifiesten las cosas. Dios aparentemente toma su tiempo a pesar de nuestra impaciencia. Este tiempo que estamos viviendo de la pandemia
pues ha sido un tiempo precisamente para ejercitarnos en la paciencia. Ya les comentaba esa expresión que me regaló un señor obispo emérito, muy estimado por un servidor, porque pues nos enseñó bastante en su ministerio episcopal y con el cual nos sentimos que desarrollamos un poco más nuestra vida humana como nuestra vida sacerdotal. Me decía en una ocasión, por el mes de septiembre, ¿cuándo aprenderemos a hacerle caso a Dios? ¿Cuándo aprenderemos a hacerle caso a Dios? Y como les decía, esto lo recordé porque hay esa desesperación. Quisiéramos que ya estuviera lo que ya nos han dicho ahorita, el semáforo verde. Y muy bien lo han dicho por ahí con los memes, como le llaman, y que se distribuyen en nuestras redes sociales, en ese sentido precisamente de la impaciencia, ¿verdad? El semáforo está en verde. No te han dicho que se acabó la pandemia. Lo único que es ahora, tienes permiso para detenerte o salir, y si vas a salir, pues exponerte. Quiere decir que podemos movernos con cierta libertad, pero no está todo ya terminado. La impaciencia nos lleva muchas veces precisamente a cometer ciertos errores en nuestra vida, el querer ser una persona que posea bienes, por ejemplo, y tener esos bienes precisamente en una forma muy fácil, muy rápida, pues probablemente nos lleve a acciones que no sean legales, por ejemplo, que no sean virtudes o virtuosas las acciones, sino más bien acciones pecaminosas, el robo, el fraude, el engaño que podemos hacer para poder tener. También, pues en la Sagrada Escritura nos hace referencia en ese sentido. Por ejemplo, cuando uno a través del engaño de estar mintiendo, puede alcanzar un dinero, pues es un dinero que nunca me va a alcanzar para lo que yo quiero. Así es que vamos a seguir en esta reflexión de esta frase: la gente está siempre impaciente, pero Dios nunca tiene prisa. Enseguida regresamos. La formación espiritual es importante como hijos de Dios. Por eso Guadalupe Radio quiere tu crecimiento espiritual a través de la aplicación, donde ahí podrás conocer y aprender más de la vida y la familia católica.